Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco número 1 en depósitos en Honduras. Abre tu cuenta en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Salud no descarta el uso de hospitales privados para trasladar pacientes del hospital escuela, una vez que este se vuelva un hospital COVID-19. 8 pacientes de coronavirus fallecen en menos de 24 horas en el tórax y el Seguro Social de la capital, reportan autoridades. Región Metropolitana mantiene en 120 el número de infectados por COVID-19 en la cárcel Marco Aurelio Soto en Támara y está a la espera de nuevas pruebas para determinar si funcionó o no el cerco epidemiológico. Colegio Médico entrega equipo de bioseguridad a sus colegas en Choluteca y ratifica apoyo al director del hospital escuela. Comisionado Nacional de Derechos Humanos se suma a la exigencia del Instituto de Acceso a la Información Pública para que el gobierno respete la confidencialidad de los datos de los hondureños para no ser traficados bajo el pretexto de la pandemia. El COEP pide prórroga no solo del impuesto sobre la renta, también la cotización al Seguro Social por efecto de la pandemia. Sectores piden alternativa para no dejar desprotegido ese ente en medio de la crisis. Finanzas anuncia que el 14º mes de salario se empezará a pagar del 16 al 30 de junio a los empleados públicos. Congreso aprueba nuevo préstamo con el BCE por $80 millones para infraestructura educativa. En el Día del Estudiante, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entrega títulos a más de 1,000 nuevos profesionales, pero especialistas dicen que en la educación básica 1.5 millones de escolares están quedando fuera de la educación por no tener acceso al Internet. En nuestra emisión, le contamos la historia de un niño que está causando furor en el sur por sus mascarillas contra el COVID-19. Organismo Humanitario Internacional advierte que El Salvador está a punto de convertirse en una dictadura. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 11 de junio, Día del Estudiante Hondureño. Cristina Rodríguez se recupera de su salud. La noticia del día es presentada por Claro. Sigamos conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar. 4 muertos y 309 casos nuevos de COVID, reporta SINAGER este jueves. Se han realizado este día 828 pruebas en el Laboratorio Nacional de Virología, de las cuales 309 han resultado positivas, lo que corresponde a un 37%, el resto, 519, un 63%, han resultado negativas. Lamentamos que se haya retrocedido un poco en el número de pruebas. Esperemos que en los días siguientes podamos retornar a realizar más de las 1,000 pruebas y podamos tener más certeza en cómo se está comportando esta enfermedad. Y veamos de dónde son estos nuevos 309 personas que se han afectado. Continúan siendo siempre los departamentos de Cortés con 144 y Francisco Morazán con 113 casos. Y vea usted, en el Valle de Sula, ahí también tenemos al departamento de Lloro con 18 casos. Estamos hablando porque muy cerca de San Pedro Sula y toda la zona de Choloma que se ha visto, Choloma, Villanueva, Pimienta, toda la zona de Cortés y esa parte de Lloro, en el Progreso, donde se han visto el mayor número de casos. Es la zona que se ha visto más afectada, así como la zona central del país con 113 casos. Pero en tercer lugar usted puede ver también a la zona sur del país. Estamos viendo a Choluteca con 10 casos y a Valle con 6 casos. 6 casos también en Valle. Detrás está La Paz con 5, Intibucá con 1 y Ocotepeque con 1 caso. También ahí junto a Cortés vemos a Santa Bárbara con 4 casos. Y en la zona norte, departamento de Atlántida con 3, departamento de Colón con 1
y Olancho, que siempre estamos viendo que registra un número pequeño de casos, un número limitado de casos con un caso, pero siempre aparecen casos positivos. Así se distribuyen los 309 positivos de este día. La noticia del día fue presentada por Claro. Sigamos conectados con Internet de 30 megas de Claro Hogar. El Instituto Cardiopulmonar, más conocido como el TORAC, informó este jueves que 3 personas más fallecieron en ese centro asistencial a causa del COVID-19, por lo que la cifra asciende a 79. Los 3 pacientes habían ingresado el pasado miércoles en estado avanzado de la enfermedad. Similar situación se vive en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde en las últimas 24 horas perdieron la vida 5 pacientes víctimas del COVID-19, 3 mujeres y 2 hombres, unos con edad avanzada y 2 jóvenes, según sus autoridades, que mostraron preocupación, pues la institución está casi al límite, con 148 pacientes ingresados, es decir, que el 95% del espacio habilitado para la atención de la enfermedad está lleno. Los galenos recriminaron que los pacientes esperan llegar hasta la tercera fase de la enfermedad para buscar la asistencia médica, y esto dificulta su tratamiento y les está causando la muerte. Un nuevo paciente diagnosticado por COVID-19 e ingresado a la sala de cuidados intensivos fue dado de alta en las últimas horas en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Se trata de Don Santos, paciente de la tercera edad, que había desarrollado un cuadro grave. Sin embargo, logró vencerlo y regresó a su hogar. Antes de marcharse, Don Santos agradeció las atenciones y llamó a la población a tomar con seriedad la enfermedad. Que antes lo había conocido, pero no a estar hospitalizado. Bueno, nos sumamos a la felicidad de todo el personal del tórax por Don Santos. Y vamos a ver de nuevo estas imágenes y lo que nos dice Don Santos, después de haber estado al borde de la muerte, se ha recuperado. Cardiopulmonar, un paciente que estuvo en cuidado intensivo, sale en este momento, se va a su casa. Y Don Santos, por favor, unas palabras para todo el personal de enfermería, el personal médico que ha estado luchando por usted y que lo estamos entregando a su familia. Bueno, lo que sé decir es que era un hospital que antes lo había conocido, pero no a estar hospitalizado. Y hoy en día que he llegado acá, para todo el personal, doctores, enfermeras, y cuanto más la que llega a hacer el aseo, he visto un cambio total. Cómo le ayudan, cómo le atienden. Y esa atención es tan grande para este hospital. Porque anteriormente este hospital yo lo conocí y decían de que no hay que andar ahí todo regado, pero yo lo conocía, pero... Bueno, un buen discurso de Don Santos. Un buen discurso de Don Santos que salió de la unidad de cuidados intensivos con deseo de hablar y de agradecer al Instituto Nacional Cardiopulmonar. En otra información, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, visitó el Hospital General del Sur para realizar una entrega de equipo de bioseguridad a sus colegas. Nosotros hemos traído también equipo de protección personal para que los colegas pues tengan un poco de menor riesgo ante la exposición, que haya una información también fluida de parte de ellos hacia el colegio médico que nos pueda dar una idea también cómo está la situación en la zona sur, pero básicamente es incentivarlos un poco a trabajar y a ver de qué manera como médicos y como colegio médico contribuimos de mejor manera a enfrentar la pandemia y apoyar a la población de la zona sur. Figueroa manifestó que como médicos se harán un nudo y no permitirán que por exigir lo necesario para la atención de los pacientes se suspendan compañeros, refiriéndose al caso del director del Hospital Escuela Osmin Tobar. Bueno, el doctor Osmin Tobar, como todo aquel colega que
denuncie o exija condiciones para la atención de la población va a ser defendido por el Colegio Médico. Y los médicos estamos en esa situación, nos vamos a hacer un nudo, porque no puede ser que a alguien que pida condiciones dignas de atención a la población, que denuncie cuando el sistema está siendo incapaz de atender a esa población o está poniendo en riesgo a la población o al personal de salud, pues no puede ser separado de un cargo por denunciar esto. Y eso debe servir para que sepa todo el gremio médico que nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier situación de ese tipo. El Colegio Médico indicó que hace un par de meses entregó una propuesta a la Secretaría de Salud para atender la emergencia de la pandemia. La conversión del Hospital Escuela en el principal centro de atención de COVID-19 será cuando la capacidad sanitaria del país rebase sus límites y las autoridades no descartan hacer uso de hospitales privados para trasladar pacientes con algunas de las patologías que atiende el principal centro hospitalario del país. Una vez la capacidad sanitaria rebase su límite, todo apunta a que el Hospital Escuela se convertirá en hospital de atención exclusiva para pacientes con COVID-19. Una opción que se analiza según el jefe de la región metropolitana, Harry Book, quien señala que si bien hay suficiente espacio, falta garantizar los recursos humanos y equipo necesario. Puede llegar un momento donde los hospitales que tenemos ya no demos abasto. Y tenemos el hospital de escuela que tiene las instalaciones necesarias, lo que no tiene es el recurso humano, lo que no tiene son la medida de seguridad para los empleados. Según Buc, convertir el mayor centro asistencial del país en hospital COVID implica el traslado de pacientes de otras patologías a otros hospitales públicos o privados para disponer de más de 1.200 camas para atención. Sin embargo, autoridades del hospital advierten que más que cupos, esta medida crearía un problema mayúsculo para los pacientes ya ingresados. Sería muy complejo para la patología que demanda el pueblo y que solamente el hospital puede resolver. Nosotros recibimos referencias de pacientes desde ortopedia, de neurocirugía, de todas las patologías a nivel casi nacional. De manera que creo que sería crear un problema muy grande para el sistema de salud si se implementara este proceso. Yo pienso que la solución sería ampliar los cupos en los hospitales otros que han sido priorizados en la cantidad que sea posible. De momento, el Hospital Escuela habilitó 44 camas para atender pacientes de COVID-19, luego que las 24 con las que ya contaban fueron ocupadas. En tanto, el Polideportivo de la UNA se habilitaron 200 camas, 20 exclusivas para pacientes en estado grave. El gran problema que nos enfrentamos es, tal y como lo habíamos dicho desde la plataforma en nuestro modelaje, que el número creciente de casos iba a empezar en las últimas semanas de mayo, durante el mes de junio y se iba a prolongar hasta julio y agosto. Entonces estamos en el creciendo de la epidemia. Entonces esto también aunado a que el país todavía sigue teniendo poco acceso a pruebas de laboratorio. Según el último informe de las autoridades de salud respecto a la caracterización del COVID-19, el país entró en fase 5, pues la capacidad en los hospitales y clínicas llegó a su límite. Según especialistas médicos, las próximas semanas son cruciales, pues se espera un aumento de casos en la curva epidemiológica, lo que se traduce en la saturación de los hospitales en todo el país. Gabriel Andino, Telenoticias. Bueno, algunas personas dirán que los periodistas desde hace 3 meses estamos diciendo las próximas semanas son cruciales. La próxima semana es crucial. Honduras, hemos llegado al momento crucial de la pandemia. Ya lo decía el doctor Manuel Sierra. Hemos llegado al momento crucial de la pandemia. Mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Cuando digo mucho cuidado es más protección, más disciplina en el cuidado nuestro personal para evitar el contagio. En otra información, este jueves el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, informó que la corporación municipal acordó extender por 3 meses más la emergencia sanitaria por el coronavirus, iniciada en el mes de marzo. Calidonio dijo que esa primera emergencia vencía este 11 de junio, pero debido a que San Pedro Sula es el epicentro de la pandemia y no sabemos si la curva ya llegó a su tope, tras señalar que esperan ver el comportamiento de la pandemia en las próximas 2 semanas.
El alcalde dijo que los hospitales públicos en esa ciudad trabajan al máximo de sus esfuerzos en la atención de los pacientes. El departamento de Cortés, al cual pertenece San Pedro Sula, registra 4.522 casos y 197 fallecimientos por COVID-19, sin tomar en cuenta las cifras de hoy. Y el día de hoy hemos tomado la decisión como Corporación Municipal de declarar emergencia por 3 meses más. Recordemos que los casos de COVID, el epicentro es San Pedro Sula. Todavía no sentimos que la curva, no sabemos, mejor dicho, si la curva ya llegó a su tope. Estamos esperando en esta semana y la próxima semana poder hacer todas las evaluaciones, pero sí sabemos que los hospitales están trabajando al máximo de su capacidad. De igual manera la sala estabilizadora está haciendo su trabajo como eslabón, como una parte de todo este proceso de salud de la ciudad. Y por eso la corporación ha decidido el día de hoy, por unanimidad de votos, declarar 3 meses más de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Sobre las compras de emergencia, esto fue lo que manifestó el alcalde Armando Calidonio. También le da la facilidad a la administración municipal de poder generar para lo que es en los macrodistritos, los centros de salud, la sala estabilizadora y el centro de operaciones de emergencia, para poder tener una facilidad en la compra directa en caso que sea necesaria y urgente, y nos da esas facilidades administrativas que siempre son supervisadas y por el Tribunal Superior de Cuentas y son debidamente documentadas en legal y de debida forma. Médicos aglutinados en el llamado Código Verde Plus que impulsa el gobierno y que están siendo contratados para la pandemia del coronavirus salieron al paso al aseverar que no han tirado la toalla en el hospital del tórax, como denunciaron sus autoridades, últimas que ratificaron que han tenido una deserción en la última contratación hecha de enfermeras profesionales, auxiliares, microbiólogos y técnicos en rayos X. Luego que la directora del Instituto Nacional Cardiopulmonar el Tórax denunciara que gran parte del personal médico contratado bajo el proyecto Código Verde Plus no se ha presentado a trabajar, este jueves los médicos amparados bajo este esquema salieron a desvirtuar la información, asegurando que se encuentran en labores en la primera línea desde el mes de marzo. Los hemos estado atendiendo sin parar. Queremos aclarar que no se han dejado las salas de hospitalización, mucho menos el área de emergencia, y que todas esas informaciones o declaraciones que se han hecho solo tratan de demeritar el trabajo que están haciendo cada uno de los profesionales de la salud, que literalmente ofertan su vida a la población hondureña y además la de sus familias, que también están involucrados. Maradiaga indicó que se trata de las últimas contrataciones, 24 enfermeras profesionales, 45 enfermeras auxiliares, 3 microbiólogos y 3 técnicos en rayos X, que por temor a contagio decidieron no acudir a sus labores. Solo vienen tal vez 12 personas a capacitarse, no es posible, entonces nosotros esperábamos encontrar un gran grupo de personas, así como ustedes están viendo ahorita, y lo deprimente es que solo vienen 12, de esos 12 se quedan en el rol de turno y 2 no se presentan. Entonces, ¿qué está sucediendo? Quizás no están preparados o quizás es que sienten temor. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de personas que sí son enfermeras, pero son enfermeras de cuidar pacientes en la casa, o bien porque vienen de centros de salud, no han estado en trincheras como estar acá, entonces lo ven difícil. Para el jefe de la región metropolitana del Distrito Central, Harry Buck, los médicos son capacitados independientemente si cuentan o no con especialidades, pues en momentos de pandemia como este es donde se debe actuar acorde a su vocación. Hace poquito hubo una contratación de enfermeras auxiliares para el hospital del Tórax, y cuando ya se iban, les capacitaron por una semana y cuando ya iban a trabajar, renunciaron todas. Entonces es bien difícil, pero lo importante es que para eso nos formamos como médicos, para estos tipos especiales de eventualidades como esta pandemia y el dengue también, donde es ahí donde el pueblo nos necesita y donde nosotros como médicos formados en la Autónoma Nacional tenemos que regresar a la comunidad lo que ellos dieron para formarnos a nosotros. En la actualidad el Hospital El Tórax cuenta con al menos 151 médicos bajo el esquema Código Verde, atendiendo a los pacientes ingresados en salas COVID. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
acuerpó este jueves la postura del Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde se exhorta al Estado a no ejercer un uso indiscriminado en la recolección de datos personales confidenciales de los ciudadanos, poniendo como pretexto la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Según el CONADE, el Estado y sus funcionarios no deben requerir a los habitantes la entrega de información de forma obligatoria atinente a sus datos personales cuando pueden originar discriminación o causar daños o riesgos patrimoniales o morales de las personas, incluyendo datos de georreferenciación que puedan poner en peligro la seguridad de las personas, dado el contexto de violencia y la apología del odio que ha sufrido el país en los últimos años. El comisionado de los Derechos Humanos considera que la información sobre datos personales y sensibles de los habitantes depositada de forma voluntaria por la ciudadanía en algunas instituciones del Estado solo puede ser transferida por resolución judicial firme o con el consentimiento inequívoco de la persona que es titular de dichos datos personales. En ningún caso puede ser traficada, cedida o enajenada a favor de otras personas naturales o jurídicas, señala el comisionado en nota dirigida al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, que a inicios de junio emitió nota al CONADE y al IAIP expresando su preocupación por encuestas en el marco de la pandemia que están haciendo instituciones, así como el anuncio de un gobierno digital con proyectos tecnológicos que conlleva un uso indiscriminado de los datos personales confidenciales. En el marco de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del COVID-19, el Congreso Nacional aprobó la reforma al artículo 4 del Decreto Legislativo número 031-2020 para realizar un convenio de prestación de servicios entre la Fundación para el Desarrollo de Comayagua y la Secretaría de Salud para la construcción del Instituto Oncológico en Comayagua. Buena noticia para Comayagua. En su intervención, el diputado proyectista Mario Noé Villafranca explicó que se sabe de la prioridad de atender a pacientes con COVID-19, pero no deben dejarse de lado las patologías habituales en los centros sanitarios del país, puesto que la interrupción en los tratamientos de estas patologías graves, como las de carácter oncológico, también son potencialmente letales. La Región Metropolitana de Salud informó hoy que se mantiene el número de 120 privados de libertad confirmados con coronavirus. Bueno, para que no se confundan, coronavirus o COVID-19, COVID-19 o coronavirus, aunque la OMS oficialmente le llama COVID-19 en la Penitenciaría Nacional, y están a la espera de nuevas pruebas para saber si el cerco epidemiológico montado ha tenido resultados. El cerco epidemiológico que la Región Metropolitana de Salud montó en la Penitenciaría Nacional de Támara Francisco Morazán para evitar contagios de COVID-19 en recintos fuera de la sala destinada para aislar personas de primer ingreso fue roto por un reo que visitó un hospital y presentó los síntomas. No obstante, la situación está controlada. Hay un pequeño hospitalito donde tienen ingresados varios privados de libertad con algunas enfermedades crónicas de base, estables, otras estables, donde supuestamente un paciente, un privado de libertad salió a consulta fuera del hospital y posiblemente él trajo la enfermedad a los otros del módulo porque no hubo contacto con el módulo mínimo de seguridad, con el resto. Las prisiones en Honduras registran 122 contagios de COVID-19, 3 en el Valle de Siria y la mayoría en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Personas de primer ingreso, la mayoría, más los traslados que fueron los primeros en dar positivos. 122 personas de ese módulo de seguridad mínima que ya están positivos por COVID-19 y de los cuales ya tenemos 115 que son privados de libertad, positivos por COVID-19 y pendientes todavía, ¿verdad?, 80 muestras más. O sea que de ese módulo se tamizó a todos, a los privados de libertad, a la policía penitenciaria y a los médicos. Por lo tanto, salió también positivo un policía penitenciario y 2 médicos y un auxiliar.
El Instituto Nacional Penitenciario registra las mismas cifras que maneja la región metropolitana de salud y suma además el contagio de un miembro de la seguridad y 2 del personal de salud asignado. Ninguno ha mostrado complicaciones en su estado de salud, todos se mantienen asintomáticos. Asimismo hay personal de la Secretaría de Salud, hay un equipo de la Unidad de Vigilancia de la Salud que está trabajando de manera permanente con el equipo de médicos que está atendiendo a estos privados de libertad. La situación es preocupante para las autoridades por el hacinamiento en la cárcel más poblada del país, también para los apoderados legales de varios privados de libertad que temen ser contagiados. Estoy informado por el presidente Efraín Maradiaga, es un preso de la PN en Támara que ya está en el hospital escuela en estado crítico. Y van a haber más en estado crítico. Han muerto 3 personas que, como es el procedimiento en nuestro país, todavía no se confirma que es por COVID porque no le han hecho los exámenes. Pero es por COVID, porque hay que decirlo, es por COVID. La región metropolitana de salud afirma tener controlada la situación por contagio de COVID-19 en los establecimientos penales del país. Ningún caso complicado y con tratamiento maíz a la mano. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, el 16 de junio comenzará el gobierno a pagar el 14º mes de salario. Así que buena noticia para todos los trabajadores públicos de Honduras. El 16 de junio se comienza a pagar el 14º. YesStereo reabre sus puertas con altos protocolos de bioseguridad. YesStereo anunció la reapertura de tiendas seleccionadas con altos protocolos de bioseguridad para garantizar la salud de sus colaboradores, clientes y sus familias. Dicha reapertura tiene como fin apoyar a dinamizar el renacer de las actividades del país y se hará mediante fases. En la primera fase, YesStereo irá poniendo a disposición de sus clientes tiendas seleccionadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua, Puerto Cortés y El Progreso, mismas en las que se atenderá en horario especial a partir de las 9 de la mañana. Adicionalmente, reabrirá su centro de servicio técnico en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula con el fin de garantizar el servicio de respaldo a todos sus clientes que necesitan equipos electrónicos y línea blanca para el hogar. Las medidas de bioseguridad pertinentes a fin de preservar y garantizar un ambiente de confianza y seguridad de tal manera que nos visiten con confianza y los hagamos sentir tan seguros como en casa son las siguientes: revisión de identidad, utilización de mascarilla en todo momento de manera obligatoria, desinfección de zapatos al ingresar, toma de temperatura, uso de gel antibacterial, mantener distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona. En YesStereo, el plan de apertura se ha trabajado para que nuestros colaboradores, sus familias y nuestros clientes se sientan seguros y con la confianza que tienen en su casa, porque para nosotros el bienestar de ellos está incluido en YesStereo. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Credomatic. La reapertura de la economía traerá consigo un alza en el precio de los combustibles en los próximos 2 meses, prevén los especialistas al indicar que se ha producido un leve repunte en el mercado internacional y por ende se verán reflejados en el mercado local. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente.
Después de varios meses de estar caído el precio del petróleo y sus derivados, en las últimas semanas ha recuperado su costo en el mercado internacional y local de $19.78 que fue. Su costo mínimo ya alcanzó precios de $38.95, recuperando $19.17 en 6 semanas. Y aunque es difícil predecir precios, personas vinculadas al rubro estiman que en junio y julio la tendencia es hacia el alza por la apertura de las economías. Y creemos que lo que resta de junio y julio va a tener esa tendencia. No estamos, no sabemos con certeza qué tanto va a ser de lunes a lunes, qué tanto va a ser la escalada hacia el alza, pero creemos que va a andar siempre alrededor del empira o un empire a 50 centavos o por ahí. En las últimas 6 semanas en Honduras se han reportado incrementos por galón de 10.90 la gasolina super, 10.01 la regular, 7.12 el querosén, 5.38 el diésel y 4.87 lempiras el gas vehicular. Esta semana se han reportado altibajos porque Estados Unidos mejoró su oferta. Los países productores de OPEP pues siguen haciendo sus esfuerzos para asegurar que el precio del petróleo se mantenga cerca de los $40, reforzando pues sus recortes de producción que han tenido vigentes desde el mes de mayo y que la semana pasada en reunión sostuvieron que los iban a mantener todavía durante el mes de julio. Los propietarios de vehículos cuestionan desde ahora los posibles incrementos, mientras la dirigencia de los mercados señalan que los aumentos podrían afectar la canasta básica. De lógico le afecta porque es un costo adicional que va a tener para poder hacer producir la tierra. Aquí lo que terminamos pagando las consecuencias siempre terminamos siendo los más vulnerables, los más pobres. El barril de petróleo esta semana ha fluctuado su precio entre $35 y $38. Honduras solamente compra productos refinados y no se sabe de cuánto podría ser la escalada de precios en las semanas que se avecinan. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada se encuentra a la espera de la respuesta de la ministra de Finanzas para que les autorice una prórroga de 2 meses en el pago del impuesto sobre la renta, el activo neto, aportación solidaria y la contribución al sector social para las pequeñas y medianas empresas. La petición fue formalizada por el presidente Juan Carlos Icafe. Entregó el día 3 de junio a la señora secretaria de Estado del Despacho de Finanzas una solicitud para que las empresas pudiera solicitarse al Poder Ejecutivo una reforma para el pago del impuesto sobre ventas, sobre la renta y el activo neto, haciendo algunos cambios a las fechas de entrega y de pago. Estamos a la espera efectivamente de esa respuesta, que esperamos que sea positivo para las empresas. Recuerde que las empresas en este momento no han estado recibiendo por el cierre de las empresas, no se han recibido activos. El cumplimiento de la obligación tributaria vence el 30 de junio, después que el gobierno aprobara una suspensión de 2 meses en el pago de estos impuestos. La prórroga solicitada es hasta el 31 de agosto porque las empresas apenas comienzan a vender productos. También el Consejo Hondureño de la Empresa Privada no solo está pidiendo prórroga en el pago del impuesto sobre la renta, también en el pago de cuotas al Seguro Social, aduciendo problemas de liquidez. Y si bien algunos dicen que la petición tiene lógica, señalan que de aprobarse la solicitud afectará directamente al Seguro Social, que verá reducida su capacidad de dar respuesta a la pandemia y deben buscarse alternativas para evitar un descontrol en el combate al COVID-19. Debido a que las empresas enfrentan problemas de liquidez, despidieron personal y suspendieron otra cantidad de trabajadores por la pandemia del coronavirus, el COED está solicitando se amplíe el plazo para presentar y hacer efectivo el pago de contribución en el sector social, en este caso las del Seguro Social, Infoc y el RAD. El sector privado ha solicitado también que se pueda diferir ese pago
muchas empresas han suspendido a sus trabajadores y por lo tanto al suspenderse a los trabajadores tienen que suspenderse esos pagos. Sin embargo, estas instituciones siguen exigiendo el pago. Lo anterior es entendible por la crisis sanitaria que vive el país, señala este analista, pero el no pagar la aportación del seguro complicaría las finanzas de la institución, las compras de insumos y medicamentos para atender a los pacientes de COVID-19 y otras enfermedades. Bueno, la petición de la moratoria de algunos impuestos sin duda es coherente con la realidad vivida en estos momentos de la economía nacional. Sin embargo, la suspensión de los pagos a los institutos de previsión, al sector social, no es coherente a la realidad, sobre todo porque estamos viviendo tiempos de pandemia y que necesitan más bien ser fortalecidos con los recursos. Roberto Carlos Salinas, integrante de la Comisión Interventora del IS, explicó que de existir una disposición legal para suspender los pagos de los aportes a los regímenes de atención a la salud, riesgos profesionales o previsión social, necesariamente tienen que establecer cuál es el ingreso alternativo para cumplir con las obligaciones del Seguro Social. No se puede, por ejemplo, dejar de aportar al ramo de enfermedad y maternidad o al seguro de atención de la salud sin pensar cómo se van a pagar entonces a los médicos, a las enfermeras, a los administradores, a todos los que están laborando ahí, pagar el pago de las medicinas en el marco de la pandemia, etcétera. El Seguro Social cuenta con fondos de reservas, pero está prohibido tocarlos y mucho menos trasladar recursos de un régimen a otro. De aprobarse la prórroga y suspenderse el pago por 2 meses, se deben dar a la vez las alternativas de ingresos. Asegura que es necesario tener cuidado porque está en juego la atención de los trabajadores, sus beneficiarios y las incapacidades. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. Para despejar dudas y sacar de la zozobra a los trabajadores públicos por la falta de ingresos, la ministra de Finanzas confirmó que a partir del 16 de junio comenzarán a pagar el 14º salario y el pago del mes de junio será efectivo el 20 del mismo mes, conforme se suban las planillas. Pues es un derecho. Yo dije que estaba haciendo todos los esfuerzos para que pagar esto. Y en efecto, yo le puedo decir que a partir del 16 de junio hasta el 30 de junio vamos a estar pagando el total del 14º mes de salario para los servidores públicos. Hasta el 14º, hasta los salarios del mes de mayo, hemos podido con puros fondos nacionales, no hemos necesitado de préstamos. Aclaró que le darán prioridad a los empleados públicos que están atendiendo en primera fila la pandemia del COVID-19. Comenzarán por salud, empleados de los hospitales, COPECO, Secretaría de Seguridad y de la Defensa Nacional, haciendo la salvedad que se le pagará a todos entre el 16 y 30 de junio y les pidió no malgastar el dinero. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. ¡Qué súper es ahorrar en Ficosa! Recuerda que puedes abrir una nueva cuenta desde donde estés con nuestros canales digitales y podrás ganar en los sorteos mensuales. Ahorra en Ficosa. Previo a la entrega del 14º mes de salario y con el objetivo de garantizar que la población no sea víctima de asaltos, extorsiones y otros delitos, Fusina inició este día intensos operativos en la zona norte, sobre todo en las cercanías de instituciones bancarias y zonas comerciales. Puntos donde converge mayor parte de la ciudadanía hondureña. El objetivo de esto es sacar de circulación a los miembros de estas organizaciones criminales que aprovechan la entrega de este 14º mes de salario para exigir mayores cantidades de dinero, producto de acciones delictivas como es la extorsión. Gracias a la confianza que está teniendo la ciudadanía hondureña en el Valle de Sula, han sido detenidos 276 miembros de organizaciones criminales y gracias a estas detenciones, estos miembros de organizaciones criminales han dejado de percibir durante este 2020 más de 9 millones.
Los patrullajes se realizarán de manera combinada con la Policía Militar del Orden Público, agentes antimaras, Policía Nacional y Municipal. En nuestra nota positiva, un menor de 14 años emprendió su propia microempresa, confeccionando a mano mascarillas de tela seguras para suplir así la escasez de estas por la pandemia del COVID-19 en el barrio San Luis, Choluteca. Y le ha ido tan bien que hoy atiende por pedido para satisfacer la demanda. La noticia positiva es presentada por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. Que le den Vitaflenaco. La escasez de mascarillas en el mercado por la pandemia del COVID-19 y la necesidad de las mismas llevó a Luis Corrales Zelaya, de tan solo 14 años, a elaborar las propias a mano, sin imaginar que se convertiría en su microempresa. Bueno, pues a pesar de la crisis, las boquillas no se encuentran en la farmacia y son de poco uso, mientras que esta me dio la idea de elaborarlas porque son reutilizables. Yo lo miraba que él inventaba y agarraba pedacitos de tela. Entonces él viene un día y me dice, mamá, quisiera que me ayudaran para comprar pedacitos de tela para yo empezar. Bueno, con el papá y yo empezamos a darle. De ahí él vio que venían a buscar aquí mascarilla, empezó a hacerla. Los padres fueron un apoyo idóneo para Luis, quien hoy atiende en base a pedidos al número 3240-6417, pero aún así necesita un mayor respaldo económico para poder fabricar a mayor escala. Con la ayuda de mis padres, ellos me han apoyado a conseguir la tela en diferentes locales donde se encuentran y la venden. Yo las hago a mano y he oído así que el gobierno apoya y si me pudieran brindar algún apoyo para ya poder hacer más, porque a mano es muy difícil, mientras que con una máquina se hace mucho más ligero. Bueno, orgullosa porque es un niño que él no da qué hacer, él no sale ni a la calle y si va es a la pulpería, no da problema. Desde el barrio San Luis, Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. Que le den Vitaflenaco. Cuando regresemos, Congreso Nacional aprueba préstamo con BESIE por 2.000 millones de lempiras para infraestructura escolar. Estudiantes hondureños sin razones para celebrar su día. Con un dulce detalle de 1.750 donas, Grupo Intur, a través de su marca Donkin, reconoció la labor de bomberos y policías de San Pedro Sula, que durante más de 3 meses han estado al frente de la emergencia nacional por COVID-19. Una donación de aproximadamente 300 donas para ser repartidos al personal del Cuerpo de Bomberos por Donkin Donas, pues estamos sumamente agradecidos, ¿verdad?, por este gesto que nos han hecho para poder darle un incentivo de verdad al personal y pues siempre motivarlos. Y siempre pues nosotros estamos al 100% sirviendo a la población en estos momentos de emergencia. Con esta entrega ya suman 68.000 comidas distribuidas a personal de salud, comunidades, bomberos y a la Policía Nacional. 1.200 unidades. Esto, ¿verdad?, para ser repartido entre los policías que están trabajando en esta pandemia. Este Grupo Intur siempre se está colaborando con la Policía Nacional, diciendo presente, y nosotros muy agradecidos. Grupo Intur continuará con las donaciones hasta alcanzar las 75.000 comidas. En sesión virtual, el Congreso Nacional aprobó este jueves un contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un valor de $80 millones. Vamos a rectificar. Ha sido con el Banco Interamericano. Me confirman en este momento que es el BESIE. Es el BESIE. Es un préstamo por un valor de $80 millones. Cerca de 2.000 millones de lempiras destinados al financiamiento del programa Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras.
Los fondos serán utilizados para la remodelación, reconstrucción de los 105 centros educativos que más lo necesitan en los 18 departamentos del país, además de la capacitación de maestros por parte de la Secretaría de Educación. En la sesión se informó que el préstamo firmado entre el Gobierno de Honduras y el BESIE será a un plazo de 25 años con 5 años de gracia a un interés del 1.5% anual. Los trabajos de remodelación y reconstrucción de estos centros estará a cargo del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento y DECOAS. Préstamo por 80 millones de dólares, 2.000 millones de lempiras, aprobó este día el Congreso Nacional entre el Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica. En un día atípico por la emergencia del COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregó 1.074 diplomas a igual número de profesionales. Los diplomas se entregaron en Ciudad Universitaria por medio de ventanilla. En ese sentido, la Facultad de Odontología entregó 150 títulos. La Facultad de Ciencias Jurídicas graduó a 149, mientras que la de Ciencias Sociales entregó 100 títulos. Esto sucedió hoy en Ciudad Universitaria, graduaciones a través de ventanillas. En el foro virtual denominado Continuidad del Aprendizaje en tiempos del coronavirus, opinión de la niñez y juventud, auspiciado por la Asociación para una Sociedad Más Justa y Visión Mundial Honduras, se analizó la problemática de la educación durante la pandemia del COVID-19. En este espacio se identificó que el principal obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje en casa es el acceso a Internet y falta de material didáctico. Entre los participantes del foro estuvieron estudiantes del sistema medio y universitario de Francisco Morazán, Intibucá, Lloro y Comayagua, quienes externaron su percepción sobre los requerimientos de aprendizaje básico y cómo mantenerlo activo para aumentar sus oportunidades. Según estimaciones, solo 54 de cada 100 niños y jóvenes están recibiendo apoyo de parte de sus maestros durante las clases virtuales. Bueno, el problema es que no hay conectividad en muchos lugares de Honduras, o los padres de familia no tienen capacidad para tener internet en sus casas. Ese es el grave problema. Ojalá que esto se revierta en los próximos años. La pandemia nos está dejando secuelas y una de ellas es en educación por falta de conectividad. Ojalá se haga algo para que el día de mañana todos los niños de Honduras, todos los jóvenes de Honduras tengan la oportunidad de recibir clases virtuales y no esa desigualdad que hay en el momento, y casi siempre por la falta de recursos en las viviendas para tener esa conectividad. El festejo del Día del Estudiante fue de sentimientos encontrados para muchos integrantes de la comunidad estudiantil, unos porque visualizan que las oportunidades de trabajo se complican con los escenarios pandemia y pospandemia, y otros porque 1.5 millones de escolares se quedarán fuera del sistema educativo por carecer de acceso a Internet. Alejandra celebra el Día del Estudiante con sentimientos encontrados. Por un lado, feliz porque hoy recibió su diploma que la acredita como odontóloga, pero triste porque sabe que además de la epidemia del coronavirus, en el país tampoco hay oportunidades de trabajo. Pues es un poco complicado, es una felicidad, pero también un sentimiento encontrado por toda la situación, porque realmente igual una odontología, que es un área de salud, también es un área expuesta, y pues uno está con ese sentimiento encontrado. Pues lamentablemente no hay muchas oportunidades, creo que en ningún ámbito, en ninguna carrera, y odontología es una de ellas. Es un festejo triste para la mayoría de estudiantes del sistema público del país, porque hasta la inversión se ha paralizado, indica este economista. Por tanto, es un día para lamentar, debido a que desde hace unos 10 años el presupuesto de la Secretaría de Educación en 95-97% es para sueldos y salarios. No hay para inversiones.
En vez de enviar mensajes de felicitación, las autoridades de educación se deberían centrar en cumplirle al estudiantado, porque solo en el nivel de básica y prebásica hay 1.5 millones de niños que se quedarán fuera del sistema de educación porque no tiene acceso a Internet en estos tiempos de emergencia. Tenemos más de casi ya 1.5 millones de niños fuera del sistema educativo y es importante que los tomadores de decisiones piensen, actúen ya. No se vale estar mandando mensajes de felicitación por Twitter cuando los estudiantes están padeciendo, los que están aún matriculados. En este día atípico y en el marco de una situación difícil para los estudiantes en Honduras, se pide al gobierno que implemente todas las políticas necesarias para garantizar el 100% del derecho a la educación. Le queremos hacer un llamado al gobierno de la República a que ejecute todas las políticas que nos permitan alcanzar a la totalidad de nuestros estudiantes y garantizar así el 100% del derecho a la educación, que antes de la pandemia ya estaba cercenado. El Día del Estudiante Hondureño se celebra en honor al padre José Trinidad Reyes, fundador de la máxima casa de estudios. Pese a esta realidad adversa en la que se celebra hoy el Día del Estudiante, el llamado es precisamente para ellos, para que no dejen de persistir y alcanzar sus sueños, porque en un futuro son ellos los que cambiarán el rumbo del país. Raquel Lazo, Telenoticias. La defensa legal de 6 exmiembros del directorio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA fueron convocados este jueves para audiencia de notificación de la pena concreta impuesta por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, que el 10 de enero de 2020 los encontró culpables por malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Ha resuelto dictar a Pedro Arnaldo Pinto una condena de 3 años de reclusión por el delito de abuso de autoridad y por malversación de caudales públicos una multa de 50.000 empiras. En los casos de Milton Daniel Bardales, Saturnino Sánchez, Oscar Recarte, Darío Cardona Valle y Lorenzo Sauceda, por el delito de abuso de autoridad, a todos ellos se les ha dictado 3 años de reclusión, más la inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. La pena de prisión y multas impuestas a estos 6 exmiembros del directorio del INPREMA resultan del proceso penal instruido contra ellos por instancias de la UFESIC Maxi, con pruebas que para el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción son indubitables y contundentes, pero a la vez son conmutables por dinero a razón de 10 lempiras diarios y pueden ir a menos de entrar en vigencia el nuevo Código Penal. El canciller de la República, Lisandro Rosales, juramentó este día al nuevo embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera, quien se desempeñó como ministro de Agricultura en el gobierno del expresidente nacionalista Ricardo Maduro. El embajador Jiménez Talavera continuará como representante permanente alterno de Honduras ante diferentes entes de las Naciones Unidas con sede en Roma, como la FAO, el PMA y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Una jornada marcada de protesta vivieron los sanpedranos. 35 empleados del Parque Industrial Calpule sobre el Boulevard del Este se manifestaron exigiendo que la empresa les brinde transporte y medidas de seguridad para ejercer su trabajo. Expresaron que habitan en Chamelecón y que debido a la zona pagan su propio transporte. La otra protesta inició con un plantón frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, seguido de una marcha hasta el Hospital Mario Catarino Rivas. Las consignas de las diferentes organizaciones eran un no al nuevo Código Penal, insumos de bioseguridad para trabajadores de salud y presupuesto para educación.
La captura, procesamiento y detención judicial para los ciudadanos Rigoberto Amaya Álvarez y Óscar Moisés Guevara Alonso es un duro golpe para la organización criminal de la que son miembros y que opera desde el departamento de Colón, de acuerdo con las evidencias que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado presentó ante el juez de letras penal con jurisdicción nacional adscrito a la Policía Militar del Orden Público, y con las que, celebrada la audiencia de declaración de imputado, ordenó su remisión a la cárcel de Moroselí El Paraíso, donde permanecen en detención judicial hasta el próximo lunes, fecha en que se celebrará la audiencia inicial a partir de las 10 horas. Logró la captura de Rigoberto Amaya Álvarez, asimismo también Óscar Moisés Guevara Alonso. Los 22 paquetes de este dinero incautado fueron encontrados en diferentes costales que contenían concentrado para ganado. La detención de estos presuntos narcotraficantes es un duro golpe a la criminalidad organizada si se toma en cuenta que en 27 sacos con alimento concentrado para ganado que transportaban en un camión se encontraron 22 paquetes con 11 millones de lempiras destinados a comprar o pagar drogas en una fecha próxima a la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal con penas extremadamente reducidas para personas dedicadas al tráfico de drogas y consecuente lavado de activos. Un presunto delincuente murió esta mañana en un frustrado asalto sobre el Boulevard del Este de San Pedro Sula. Según testigos, un ciudadano que trabaja para un medio impreso se había estacionado para reparar el vehículo cuando fue interceptado por 3 sujetos que intentaron robarle. Al ver la acción se resistió y en el forcejeo logró arrebatarles el arma y disparó en defensa propia. Tras los disparos, los otros 2 delincuentes huyeron de la escena. Vamos con las condiciones del tiempo para este viernes. César Quintanilla nos dice que en pleno mes de junio, frentes fríos dejarán lluvias en el territorio nacional. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, quiero iniciar presentándoles esta imagen del Atlántico, y es que estamos monitoreando un disturbio tropical que está llegando a las islas de Barlovento. Tiene por ahora 0 posibilidades de desarrollo, pero se va a mover en aguas más cálidas y allí podría tener un desarrollo. Entonces ya estamos siguiendo la pista. Vamos a acercarnos al territorio hondureño. Bueno, en esta jornada, como se los habíamos anticipado, se están precipitando lluvias en buena parte del territorio nacional, y aquí este mapa que justamente muestra los puntos en donde se están desarrollando esas tormentas. ¿Qué pasará para esta jornada de viernes? Vamos a cerrar la semana de una forma inédita. En junio, frentes fríos sobre el territorio hondureño. Un frente frío que se coloca sobre la península de Yucatán y otro sobre Honduras para esta próxima jornada. Esto no se puede creer, lo que puede hacer el cambio climático. Pero no espere temperaturas frías, definitivamente que no. Pero sí un día bastante gris en todo el territorio nacional y más lluvias, producto de la incidencia de estos fenómenos, repito, en nuestro territorio. Frentes fríos en junio, para no creérselo. Los cielos completamente grises y presencia lluviosa desde el mediodía en varias regiones del país y un poco más abundantes hacia horas de la tarde. Las temperaturas aquí en áreas del centro y occidente no van a pasar de los 25 grados Celsius, se reportarán por abajo de eso, y en otras zonas del territorio por encima. Y el oleaje pues no da tregua, continúa muy intenso en toda la costa pacífica de Centroamérica y México, y seguirá golpeando el Golfo de Fonseca. Y cierro con esta noticia de la ONU: no habrá vacuna para protegernos del cambio climático. Al igual que la pandemia del coronavirus, la crisis climática es una amenaza existencial, y al igual que el coronavirus, bueno, el virus que no se ve, tampoco se ven los gases de efecto invernadero, pero están allí. La diferencia es que para el virus sí vamos a encontrar vacuna, pero para el cambio climático no. Reflexionemos. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Hospitales privados serían utilizados para albergar pacientes con diversas patologías una vez que el Hospital Escuela se convierta en el principal centro COVID-19, afirman las autoridades. Así de complejo mira el tema de la educación este especialista. Tenemos más de casi ya 1.5 millones de niños fuera del sistema educativo, y es importante que los tomadores de decisiones
piensen, actúen ya. No se vale estar mandando mensajes de felicitación por Twitter. Detención judicial para presuntos capos que transportaban en concentrado de ganado 11 millones de lempiras en la región de Colón y se les acusa de presunto lavado de dinero. Recuerden inmediatamente, después de TN5 Estelar, preso número 1 aquí en la pantalla, líder de Honduras. Y yo les quiero decir, como lo hacemos todas las noches con Cristinita Rodríguez, si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. A grabarnos esa frase. Si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. A todos muchas gracias, buenas noches, nos despedimos con las 5 de TN5. El COEP pide prórroga no solo del impuesto sobre la renta, también en la cotización al seguro social por efecto de la pandemia. Sectores piden alternativa para no dejar desprotegido ese ente en medio de la pandemia. Congreso aprueba nuevo préstamo con el BCE por $80 millones para infraestructura educativa. Comisionado Nacional de Derechos Humanos se suma a exigencias del IAIP para que el gobierno respete la confidencialidad de los datos de los hondureños para no ser traficados bajo el pretexto de la pandemia. Finanzas anuncia que el 14º mes de salario se empezará a pagar del 16 al 30 de junio a los empleados públicos. En nuestra emisión le contamos la historia de un niño que está causando furor en el sur por sus mascarillas contra el COVID-19.